Buenas tardes. Vamos a hacer un artículo sobre los tercios de Flandes en 1635 y 36, la campaña contra los franceses y holandeses, la invasión franco-holandesa de los Flandes españoles, de los Países Bajos españoles. En marzo de 1632, el rey sueco Gustavo II Adolfo invadió la católica Baviera, ayudado financieramente por Francia, por Richelieu, el cardenal Richelieu, más conocido gracias a la novela de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros. Dirigió el destino de Francia de 1624 a 1642, que falleció. Y entonces, sin embargo, en 1632 invadió la católica Baviera, pero el 6 de septiembre de 1634, en las lomas de Albuch, cerca de la ciudad bávara de Nördlingen, los ejércitos suecos y de príncipes protestantes alemanes fueron derrotados por los españoles e imperiales, la batalla de Nördlingen. Y esto le sentó mal al rey francés o a Richelieu, y había otros desacuerdos o conflictos con la monarquía hispánica, como la sucesión de la familia Gonzaga en Mantua, el tema de la Valtellina, una región en el norte de Italia que era como zona de paso del camino español, y otras razones más, y entonces Francia pasa abiertamente a la guerra, ¿no? Aunque ya habían conatos de conflicto, ya habían habido conflictos de armas, pero ya pasa abiertamente a la guerra y deciden hacer tres ofensivas los franceses. Vamos a ver la ofensiva que hay en el 35-36 junto a los rebeldes holandeses por los Países Bajos españoles, que se habían acordado, los holandeses y los franceses, un reparto de ese territorio, ¿no? Ellos ambicionan eso y van a por eso. Aparte de esta zona, de la invasión de esta zona, también Richelieu y los franceses se alían junto a Bernardo de Sajonia, financiándolo, contra las fuerzas del Imperio Sacro Imperio Romano, germánico. Luego también otra zona de invasión más o de conflicto más que abren los franceses en esta guerra, aliándose con Parma, con Mantua y el Piamonte y Grisones de la Valtellina, va a ser una ofensiva sobre el milanesado, pero eso lo vamos a ver en otro capítulo. Y bueno, ya más adelante también se atacará España, Cataluña, el Rosellón, ¿no? A ver si eso también lo podemos ver en otro momento. En general, las fuerzas de la monarquía empiezan a la defensiva, ¿no? Y tenemos que en el norte, entre 1632 y el 34, los rebeldes holandeses habían ocupado varias ciudades, 4 o 5 ciudades en los Países Bajos, como Maastricht o Limburgo, ¿no? En esta guerra de los 80 años contra los rebeldes holandeses. Sin embargo, el 26 de marzo de 1635, tropas de la monarquía toman la fortaleza de Sierck, que está al noreste de Thionville, que tenía guarnición francesa. Detienen al arzobispo elector de Treveris, de esa zona, ¿no? Que se había convertido en aliado de Francia a pesar de que se supone que era católico, ¿no? Y entonces esto le sienta mal y sirve como detonante, como provocación final para que Francia abiertamente le declare la guerra a España, ¿no? Comienza la campaña francesa, ya se lo preparan en marzo, abril. Y entonces en el norte va a estar dirigida por el mariscal de Brest, que es cuñado de Richelieu, y por el mariscal de Chatillon, Coligny, que es hugonote francés, ¿no? En abril Coligny decía que tenía 13 regimientos de infantería
sus oficiales eran muy buenos y la caballería era la mejor que nunca había visto. Eso es lo que decía Coligny de lo que él tenía, ¿no? Pero junto con eso la brigada de Coligny. Y luego está la brigada del mariscal de Bressé. Y pues con 22.000 hombres y 6.000 caballeros entre los dos, entre las dos brigadas, eso es lo que dice, 22.000 hombres y 6.000 caballeros, que son 28.000. Es lo que va a partir en esta operación hacia el norte, atraviesa el río Mosa para unirse con los rebeldes holandeses y atacar Bruselas, donde estaba el gobernador de los Países Bajos, el cardenal Infante, que era hermano de Felipe IV, el rey español. Se retrasa todo el operativo conjunto porque el príncipe Orange, el general holandés, se pone enfermo. Yo creo que esto también es significativo, ¿no? Señales de las campañas, ¿no? Se pone enfermo es que mal asunto. Malos augurios, puede ser, ¿no? O que está haciendo mal. Y bueno, y era tan bueno el ejército que iba a ir que según dicen que los caballeros iban armados con muy buenas corazas y cascos y escudos, ¿no? Y cada una de las dos brigadas tenía 12 piezas de artillería. Entonces el cardenal Infante pues actúa, ¿no? Empieza a actuar, empieza a defenderse y ya antes de la batalla de Amiens o de Amiens, antes está el asedio de Fipina, ¿no? Que está por allí. Asedio, intento de asedio y retirada del asedio, se retiran. Hay salidas del asediado también y se tienen nada menos que 200 muertos de la monarquía y sus aliados. Entre ellos, sargento mayor Cristóbal Álvarez y otros, ¿no? Y muchos heridos. Esto pasó en Fipina. Y bueno, actúa el cardenal Infante con Tomás Francisco de Saboya, que va a Namur, donde se acantonan tropas. Se van a acantonar tropas allí para la defensa, y allí se acantonan 2/3 valones, uno español, otro italiano, otro alemán, otro irlandés y otro de Lorena, además de un regimiento valón de caballería, ¿no? Pues estamos hablando de 7/3 y un regimiento de caballería y con un ejército en total de entre 9.000 y 14.000 hombres. Entre 9.000 y 14.000 hombres, por lo que son 7/3, solo uno español. Y 7/3 y un regimiento valón de caballería. Bien. Los franceses avanzan, acampan por Les Avines, ¿no? Buscando comida y forraje, ¿no? Les Avines está a 25 kilómetros al sur de Lieja, a unos 100 kilómetros al este de Bruselas. Entonces el príncipe Tomás, bien por desinformación o por desconfiar de información y de la información y que se acerca se acerca a dar batalla, ¿no? O por desconfiar de la información se acerca a dar batalla. La noche antes de la batalla le informan de la superioridad numérica francesa, pero decide ir. O también dicen que por consejo del maestre de campo general Manuel Pimentel, ¿no? Que dudamos un poco porque la superioridad numérica francesa era grande, ¿no? También dicen que los avisos que venían de Holanda dicen que el de Orange no había pedido al rey de Francia más de 10.000 hombres y 2.000 caballeros, y aunque a las 2 de la madrugada le dijeron que traían 30.000 hombres y 5.000 caballeros, no les dio crédito el príncipe Tomás y marchó hacia ellos, ¿no? Bien, esto es una fuente. Y entonces en la mañana del 20 de mayo de 1635 tenemos la batalla de Les Avines o Avein. Tomás puso las tropas en unas colinas pobladas de setos frente a un estrecho valle, con la caballería por la planicie en escuadrones. Detrás quedaba el río Oyoux. Entonces estaban combatiendo con un río a sus espaldas,
pero está más o menos bien pensado. Puede estar mal pensado porque les encierran, pero también a la hora de la retirada el enemigo no puede cruzar el río y se pueden retirar, ¿no? Entonces se pusieron la primera línea de infantería con mosqueteros, con Antonio de la Rúa, la artillería y el grueso detrás, ¿no? Los franceses eh, de la brigada Brecé, porque estaban en dos campamentos distintos las dos brigadas, y la brigada Brecé en dos líneas se ponen, los caballeros en los flancos, ¿no? Pero llega Chatillon, Coligny, con la otra brigada por la izquierda francesa y se extendieron también en dos líneas, ¿no? Entonces tenemos aquí, pues eso, o 26.000 o 35.000, lo que se supone que viene. Y primero hay una primera carga de 7 escuadrones de caballería francesa de 100 hombres por la parte derecha, rechazados por la mosquetería y los artilleros. Esto de la brigada Brecé. Brecé también de nuevo lanza su infantería. Los españoles defendiendo la colina. Un batallón francés es alcanzado de lleno por 2 balas de cañón que los barren. La caballería francesa vuelve a cargar. Le sale la caballería monárquica con Bucquoy, que perdió 2 caballos, y Villerval, que fue hecho prisionero con un brazo roto por el disparo de un mosquete. La caballería monárquica ante el avance se retira, la caballería monárquica finalmente se retira. El escuadrón volante de mosqueteros y monárquico también se retira ante el avance de la infantería gala, tiene que abandonar su artillería. Se ordena repliegue general a una línea de setos y a cruzar el puente por su espalda el río. Y entonces el tercio español de Alonso Ladrón y el tercio italiano de Sfondrati mantienen el orden y hacen la cobertura de la retirada. Mantienen el orden, rechazan varios asaltos, dicen que 5, quedando finalmente parte prisioneros, ¿no? Hasta 5 asaltos o cargas tuvieron que rechazar. Y Matías de Novoa, que fue ayudante de cámara de Felipe IV, el rey español en este momento, Matías de Novoa dice que las bajas fueron 500 muertos y 600 heridos propios, y no habla de prisioneros, de los prisioneros que hubieron. Sin embargo, Jerónimo de Mascareñas dice que 1.200 muertos y 700 prisioneros propios. Los franceses, otra fuente más, dice que 1.300 muertos de los 2 tercios, el del tercio español y del italiano, y 700 prisioneros. Sin embargo, los franceses, y que ponen la Wikipedia también por ahora, dice que 800 prisioneros monárquicos, con lo que esto coincide, 700-800 prisioneros, y que además que los monárquicos perdieron 5.000 muertos y 1.500 heridos. 5.000 muertos y 1.500 heridos, cuando la verdad seguramente será lo que dice el ayudante de cámara de Felipe IV, de 500 muertos y 600 heridos, o lo que dice Jerónimo, de 1.200 muertos y 700 prisioneros, ¿no? Eso es lo más probable. Las pérdidas francesas, según Richelieu en sus memorias, su testamento, dice que 200 infantes y 60 caballos, ¿no? Que esto nunca se sabe, porque aquí fácilmente pueden haber mentiras. Hemos visto cómo se rechaza la caballería francesa, 700 se les rechazan, un primer avance de la infantería se rechaza, y luego 5 cargas distintas de la infantería también se les rechaza cuando están haciendo la cobertura de la retirada, ¿no? O sea que pueden haber bastantes también. Puede ser una cosa igualada en bajas. Bueno, esto ha pasado el 20 de mayo del 35. Luego ya el 4 de junio llegan a Maastricht los rebeldes holandeses
con 15.000 hombres y 5.000 caballos. Llegan en 12 regimientos de holandeses, frisones, que también es como por ahí por Holanda, alemanes, escoceses, ingleses. 2 días antes habían llegado los franceses a Maastricht, ¿no? Y entonces deciden ya ir a por Bruselas, una operación muy grande, para pues esos 50.000, los que sean 50.000, 40.000, 50.000 hombres. Los panaderos de Maastricht y de Aquisgrán hornearon 350.000 toneladas, que me parece mucho, 350.000 toneladas de pan, aparte de 200.000 libras de bizcocho tostado que se guardaba en Maastricht desde hacía 2 años. Y entonces es para una expedición de 50.000 hombres, ¿no? También iban a llevar pequeños molinos portátiles para lo que se va segando por los campos. Entonces el cardenal Infante, pues a las tropas que se retiraron de Aveín, sumó más tropas. Sumó las de varias guarniciones y movilizó a varones aptos de Flandes y Brabante, ¿no? Hasta ser 18.000 o 19.000 hombres. Se dispusieron posiciones defensivas fortificando tras el río Gete. Los franceses holandeses cruzan el Mosa de nuevo el 5 de junio del 35 con dos puentes de barcas y por el puente de piedra de Maastricht. Van hacia Bruselas, pasando primero por Tirlemont. Van hacia Tirlemont divididos por varios caminos. Van a 4 o 5 kilómetros al día y llegan a Tirlemont, que está a 50 kilómetros al este de Bruselas, ¿no? El 8 de junio acampan a una legua del campo español que aguardaba allí, en Tirlemont. Sin embargo, el cardenal Infante, decide dejar una guarnición de 1.200 hombres en Tirlemont, 1.200 valones, con Martín de los Arcos, ¿no? Y se retiró más para atrás hacia Lovaina, más al oeste, más cerca de Bruselas, hacia Lovaina, en el río Digle, y entonces sobre el que establece nuevas posiciones. Los franco-holandeses proceden a asediar la villa de Tirlemont, bombardeo, abren brechas en los muros y hay un primer asalto al parecer. No se sabe si hay mucho combate, pero finalmente el capitán español se rinde con sus hombres, con un tratado de respetar la villa y la gente en la villa. No parece haber habido mucho combate, sin embargo, no respetan el tratado, faltando al tratado saquean la villa, saquean la ciudad de Tirlemont, queman a civiles en iglesias, violaciones, sacerdotes empalados, según las relaciones católicas de la época, y parece ser que fue así porque Orange dicen que se lamentó amargamente, ¿no? Y dicen que estos eran los que venían a liberar el Brabante, ¿no? Porque esto está en el Brabante, Tirlemont. Y eso es lo que decía Orange, que ellos venían a liberar el Brabante del yugo español, ¿no? Y así fue como lo liberaron, ¿no? De Tirlemont pasan a Aarschot y a Diest, en la ribera del río Demer, ¿no? Por donde pueden llegar suministros desde Maastricht por barcas, y mientras los monárquicos siguen fortificando la ribera del Digle al sur de Lovaina. Durante la segunda semana de junio se supo que un ejército imperial con 16.000 hombres y el mariscal Piccolomini, con húngaros y mercenarios croatas, se acercaba. El 20 de junio los franco-holandeses quieren vadear el río Digle por Florival, 16 kilómetros al sur de Lovaina, y flanquear el campo fortificado español. Defendía esa zona de Florival el regimiento alemán del conde de Isenburg, ¿no?
pero el cardenal Infante manda caballería y parte del tercio del marqués de Celada para seguir las maniobras, los movimientos de los franco-holandeses hacia Florival, ¿no? En la mañana del 21 de junio llegan a las colinas frente a Florival. Sin embargo, la zona no permite el paso de la artillería por ser pantanosa, ¿no? Y las fuerzas monárquicas, algunas, están ya al otro lado. Sin embargo, existía la abadía de Florival a unos kilómetros, y tenía un paso que solo estaba guardado por 80 alemanes, por 80 hombres. Son atacados por jinetes que vadean el río, y son hechos prisioneros los 80 alemanes. Vienen zapadores franceses, franco-holandeses, y tienden puente de barcas también, y consiguen pasar 4.000 hombres. Pasan 4.000 hombres cuando llegan 1.000 caballeros monárquicos y 300 mosqueteros del tercio, ¿no? Por esto, el cardenal Infante decide retirarse a Bruselas. Artillería y bagaje por la noche, y el resto por el día, hacia Bruselas. Y en Lovaina quedarán 4.000 o 4.500 de guarnición. Tercios valones, tercio alemán, tercio irlandés, regimiento inglés y 6 cornetas de caballería. A las órdenes de Anton Schertz, gobernador con 54 años de servicio, y que en 1629 ya había defendido Bolduque durante 5 meses. Bolduque es Hertensbosch. Entonces, Lovaina era una villa, una ciudad con un gran perímetro circular de murallas medievales, con varias medias lunas frente a las puertas, ¿no? También tenía una muralla interior y era cruzada por dentro por los ríos Digle y Boer. El 23 de junio los franco-holandeses se dejan ver por Bruselas, se acercan a Bruselas para pasear allí el ejército que han traído y se vuelven a Lovaina, ¿no? A sitiarla. Se supo que el secretario del cardenal Infante estaba falseando, nada menos que el secretario estaba falseando las comunicaciones para retrasar la llegada de los refuerzos imperiales, ¿no? Los que venían con Piccolomini. Fue interrogado este secretario y dijo que pues, le estaba sobornando Orange, ¿no? Entonces fue atado a 4 caballos y descuartizado. Entonces, a lo mejor este soborno al secretario tiene que ver con la desinformación o malinformación en Amiens, ¿no? Que decían que los holandeses solo habían pedido 10.000 hombres a los franceses, ¿no? Entonces no se esperaba que llegasen 28.000, ¿no? O 35.000. Bueno, la cuestión es el secretario atado a 4 caballos y descuartizado. Entonces, los franco-holandeses proceden a sitiar Lovaina el 24 de junio, ¿no? Los holandeses por el norte y los franceses por el sur. Los franceses se aprovecharon de los parapetos del campamento español. Comienzan los aproches contra la puerta de Vilvoorde por los franceses, defendida por Preston y los irlandeses. Los holandeses contra la puerta de Malinas. El 27, Pedro de Villamor pasó entre los campamentos enemigos con 500 jinetes, cada uno con un saco de pólvora, por la parte que miraba al este de Lovaina, que no estaba tan bien cercada, ¿no? Y a los franco-holandeses les faltaban suministros. Anton Schertz, el gobernador, usó las esclusas de la ciudad para inundar terrenos y dificultar los trabajos. Hay enfermedades, deserciones, rendiciones, faltan las pagas en el ejército francés, por lo menos.
y también la gente de los alrededores, de los pueblos y todo eso, si cogen a franceses por el tema de Tirlemont, pues los matan y van con sacos ahí de orejas y de narices que se las llevan a Bruselas para que vean cuántas han cortado. Y de los 28.000, que eran 22.000 hombres y 6.000 caballeros, se suponen las dos brigadas de Bresset y de Coligny, o 35.000 que pueden ser, según otras fuentes, y eran eso inicialmente, pues quedaban en pie lo que sí en pie, aparte de enfermedades y demás, 17.000, ¿no? 17.000. Después de los Sabins y lo que están sufriendo en Lovaina, 17.000 solo. Entonces Richelieu le escribió a Chatillon, a Coligny, que le mandaría 8.000 hombres más y 2.000 caballos más, ¿no? Los franceses ya están a 60 pasos del foso de la puerta de Billboard, dos baterías de artillería, empiezan a minar la contraescarpa, salida de los irlandeses contra los trabajos. El quinto día, asalto holandés contra la media luna de la puerta de Malinas, rechazado con picas, espadas, tiros, y ayudaron mucho los estudiantes de la Universidad de Lovaina, que no querían ver la ciudad como acabó Tirlemont, ¿no? Porque era famosa la ciudad por su universidad. Ayudaron mucho los estudiantes. Entonces, Anton Schen, el gobernador, observaba los movimientos del sitiador y los combates desde un magnífico torreón que se llama Verloren Kost, con muros de 9 pies de grosor que protegían de las balas de cañón. El 29, salida de 250 hombres a 3 puntos que matan a 400 enemigos en las trincheras y en los trabajos. El 2 de julio, los sitiadores conocen que Piccolomini ha llegado a Namur con su vanguardia de 6.000 jinetes. Entonces los franco-holandeses se retiran del cerco y se dirigen a Roermond, ¿no? Porque ya ven que se acerca Piccolomini con su ejército y también hay está Bruselas, que puede salir el ejército que hay allí. Entonces se retiran del cerco de Lovaina y se dirigen a Ruremunda o Roermond, ¿no? Que está a 50 kilómetros al norte de Maastricht. Piccolomini llega a Bruselas y entonces se juntan tropas, ahora son 22.000 infantes y 14.000 jinetes. El cardenal Infante decide actuar en varios grupos sobre la retirada del enemigo. También va a por Diest, que está ahí en el río que viene de Maastricht. Entonces Diest rindió al tomarse una de las medias lunas que tenía, ¿no? 2.000 enemigos evacuaron según el pacto a Bolduque, Hertenbosch, ¿no? Y hay que decir aquí que todas estas ciudades están, muchas de ellas fortificadas de manera impresionante. También pasó por estos momentos ya de la retirada franco-holandesa que una partida de la monárquica de Breda rompió a una partida de caballería francesa. Los franceses, sin embargo, intentan traer refuerzos franceses por mar, ¿no? A Vergas, para unirse con los suyos, ¿no? Sin embargo, nuestra gente los esperó en un paso estrecho y prendieron a 200, toda gente escogida, que el rescate importó una gran suma de dinero. Eso en 10, una de las que fueron a por 10. También van a por el Mosa, a cruzar el Mosa. Y se tiene que a finales de julio, 28 al 29 de julio del 35, una pequeña columna de 1.200 hombres, según fuentes,
española, alemana o alemana realizó la hazaña de sorprender en la noche y en la madrugada o mañana y capturar el fuerte de Schekenschans, que era la plaza más importante de los estados holandeses, ¿no? Era la plaza fuerte que guardaba el Bajo Rin en su desembocadura cuando llega a Zelanda y permitía el paso de las provincias del mar y el mar, Holanda-Zelanda, con toda la zona de Alemania, ¿no? Que era vital para los holandeses, era vital para su comercio, y entonces esto hace que los holandeses renuncien a la campaña con los franceses, para centrarse en recuperar el fuerte, simplemente este golpe de mano. ¿Y qué es lo que pasa? Que los franceses deciden ir a Puerto Holandés para regresar por mar a Francia, ¿no? Y dicen que unos 8.000, Otros dicen que 6.000 infantes y 1.000 caballeros, que pues es como un tercio o menos de la fuerza inicial que partió hacia el norte, que después en Lovaina se ha dirigido a Ruremunda más al norte y ya ahí no ha podido descender. Entonces, de los 28.000 franceses, solo 8.000, por distintos motivos. ¿Cuántas bajas habrán? Pues muchísimas, seguro, bajas de muertos o heridos entre enfermedades y combates. Y entonces mientras el cardenal toma o reconquista 6 ciudades fronterizas en el Bajo Rin, en el Ducado de Cleveris, ahí cerca, y por el Mosa, más Limburgo y Valkenburg, cerca de Maastricht y Lieja, para rodear Maastricht. Más adelante también caerán Straelen y Erkelenz, y esto es el cambio de tornas, ¿no? Querían los holandeses ganar territorio en los Países Bajos españoles y ahora han perdido su fuerte más importante, que de la vía de comunicación más importante para ellos, y han perdido 6 ciudades fronterizas en el Bajo Rin, y más tarde perderán Straelen y Erkelenz, 8 ciudades fronterizas, que cada una de ellas tiene fortaleza. Vamos a hablar un poco más de que algo más pasó cuando ya están retirándose los franceses y también se retiran los holandeses. Pues en septiembre del 35, 2.000 croatas de los que venían con Piccolomini fueron mandados, son caballeros de caballería, fueron mandados a hacer correrías por el país de Artois, ¿no? Justo en el sur ya en Francia, del sur. Hicieron grandes entradas en Francia, quemaron la ciudad de La Capelle, llegaron hasta Boulogne, y cerca de Amiens, robando mucho ganado y haciendo muchos prisioneros importantes. También se aprestó en Dunkerque, en el 35, ahora, con gran secreto se aprestó una armada de 14 galeones y 6 fragatas, ¿no? El 15 de agosto fueron al norte en busca de las pesquerías, negocio de los holandeses rebeldes. El 25 dio con ellas y echó a fondo a 3 navíos, El 25 de agosto, 10 días después, da con ella y echó a fondo a 3 navíos armados, 3 navíos armados. Y ahora veremos lo que lleva cada navío armado. Y rindió a otro navío armado que estaban en guardia de nada menos que 400 barcas de pesquería, ¿no? Las desbarató y desbarató sus redes, tomando 160 de las barcas de pesquería, con 1.000 prisioneros en las barcas de pesquería. De estos 1.000, 500 eran como civiles, viejos y muchachos, y se enviaron, con un barco de Hamburgo se enviaron, y se quedaron con 721 prisioneros, que volvieron con ellos victoriosos a Dunkerque, ¿no? Y entonces vemos aquí
que se hicieron 221 prisioneros seguramente de del navío de guerra que habían rendido. 221. Y habían echado 3 navíos al fondo. O sea que podemos estar hablando de 500, 400, 600 muertos de los navíos echados al fondo, ¿no? Bien. Seguimos en octubre. En la zona fronteriza norte se fortifica Genep, ¿no? Y se hace una esclusa allí para inundar su foso de Genep. Genep está al norte de Venlo, y en el Mosa. Es para reforzar la unión con Cleveris, las zonas estas, puntos nuevos de Cleveris conquistados, para aislar los enemigos que hay en Venlo, en Ruremunda y en Maastricht, y para tener mejor conexión con el nuevo fuerte conquistado de Scheckenstein, ¿no? Porque se podía acceder por Sterenben o también se podía acceder por aquí, la monarquía, ¿no? A mediados de noviembre del 35 dejan una guarnición de 1500 hombres en Scheckenstein con suministros para 7 meses, y dejan otros 2000 más entre Cleves, en el ducado de Cleveris, ahí mismo, en Genmep, en Geldern y en Strahlen, que estaban conectando con Scheckenstein, ¿no? Y también dejan otras fuerzas alrededor de Maastricht. El 11 de diciembre el rey ordena que se refuerce más esa zona, ¿no? Dice entre comillas, aquello se ha de mantener a cualquier precio. Lo de Scheckenstein, ¿no? Porque sí, fíjate si es importante que ha paralizado todas las fuerzas rebeldes holandesas. Y entonces los holandeses intentan retomarlo, sitiarlo, ¿no? La fortaleza está en una isla en el Rin. Es bombardeada desde tierra y desde una flotilla de barcazas artilladas, que escena representada en lienzos. Y el 30 de abril del 36, ya el año siguiente, la guarnición se rinde con 600 supervivientes. Esto es según Jonathan Israel, de la Universidad de Princeton, ¿no? Pero ahora vamos a hablar más de esta conquista y reconquista de Scheckenstein. Sin embargo, aunque se pierde en el 36 Scheckenstein, se habían ganado y reforzado un buen número de ciudades en el Rin y en el Mosa, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco más de la conquista y defensa del fuerte de Scheckenstein, o Esquenque. Era el fuerte más importante de los estados, en la punta de la Betuwe, que es la zona esa, donde el Rin se divide en 2 brazos. Es el paso principal de Alemania a Holanda y Zelanda. Entonces, ¿cómo se conquista este fuerte? Salieron de Geldres, que está ahí cerca, 1300 hombres a cargo de Genolst, ¿no? Se metieron en 10 barcas, salieron al Rin y desembarcaron cerca del fuerte. Fueron sobre él, y como ya era de día, estaba amaneciendo, los vieron llegar, pero hubo un fiero combate en el que murió la mayor parte de la guarnición del fuerte. Porque estaba la rampa y pudieron, o por la rampa por lo menos sí que asaltaron. En agosto, septiembre, porque esto fue del 28 al 29 de julio, y en agosto y septiembre el enemigo, los holandeses, paralizados por esta toma, cruzan por Nimega el río Val hacia el norte, y entonces ya empezaron a fortificar y a hacer reductos a las orillas de ambas riberas del fuerte. Y por otra parte se puso una batería de 6 piezas que hacía poco daño en la gente. Sí tiraba casas que habían dentro del fuerte, porque había población que se había saqueado, me parece, pero hacían poco daño en la gente. Entonces va para allá, para Scheckenstein, el tercio de Andrea Cantelmo,
y el de Sfrondato, ¿no? Van a hacer trincheras contra las del enemigo y a tratar de hacer una cortadura para juntar el Rin con el Val y aislar de alguna manera el fuerte, ¿no? El de Orange, el príncipe de Orange, decía que para primeros de octubre ganaría el fuerte, ¿no? Entonces se hicieron grandísimas apuestas en Holanda y en Alemania sobre si caería el fuerte o no ahí en octubre. Plantaron otra batería más arriba de la primera. Y en las trincheras se trabaja en los dos bandos. Los enemigos acabar los fuertes y los monárquicos hacer las cortaduras. Bueno, hay que decir que un batallón fue quien tomó Scheckenschans. Al menos fue un batallón de alemanes de 500 hombres, pero fueron 1300, al menos 500 alemanes, y iban con este señor que es Eindouts. Es que depende de donde lo mires, se puede llamar Genolz con H o Eindouts. Eindouts, sin H, ¿no? Y a este señor se le dio como premio, pues aparte del saqueo a la tropa, porque fue un asalto, se le dio una cadena de oro al jefe y 50.000 florines, ¿no? Y entonces estamos en la reconquista de los holandeses. Los holandeses decían que en octubre ya lo iban a tomar. Se perdieron las apuestas, ¿no? Porque vino el otoño y vino el invierno y intentando sitiar la fortaleza, ¿no? Hay lluvias, están plagados de enfermedades, hay muchas bajas, ¿no? Cuando terminó el invierno se continúan los trabajos de asedio, se toma una esclusa y se hace un puente de pontones para cerrar definitivamente los suministros a Scheckenstans, pero los holandeses tienen que relevar tropas y traer más tropas de varias zonas de Holanda. Se pierde un hornabeque de la fortaleza por parte de los defensores y esto como paso, Orange ofrece condiciones favorables para la rendición y el 29 de abril del 36 se rinden y salen 800 enfermos y 600 sanos. Esto según la Wikipedia en holandés. La Wikipedia que hay escrita en holandés. Pues ya hemos visto que si apenas han habido bajas en el Scheckenstans, se tomó, no sabemos las bajas que hubo cuando se tomó, pero serían pocas, la guarnición enemiga casi toda muerta, y se puso una guarnición de 1500 y después salen 1400, y entonces ya en mayo del 36 se plantea o se decide hacer una campaña contra territorio francés, ¿no? Que esto va a ser otro pequeño artículo, pero para que veamos este importante movimiento, esta importante ola enemiga de los rebeldes holandeses y de los franceses gastándose dinero, apoyando a los protestantes alemanes en Sajonia, apoyando a los suecos para que vengan a invadir la Baviera, derrotados allí en Nordlingen, y ahora montan un gran ejército del que solo vuelve menos de un tercio de lo que salió, O sea, las bajas pueden ser enormes, aparte de todas las deserciones, y de lo que no sabemos si una parte pues se dirigió al sur de Lovaina cuando abandonaron el asedio de Lovaina, ¿no? Pero la aventura ha salido fatal. No han ganado nada y han perdido 6 o 8 o más ciudades los holandeses en la zona fronteriza, importantes porque están en el río. Han perdido también los holandeses mucha gente en las que hayan perdido en Lovaina, que hubo combate
asaltaron y fue un combate fuerte donde ayudaron mucho los estudiantes de la Universidad de Lovaina. Habrán tenido enfermedades y después todo el invierno intentando sitiar y sitiando y trabajando en, en el fuerte más importante, Schekenschans, ¿no? O sea, los monárquicos con poco, más bien a la defensiva y luego contraatacando, haciendo una simple clave de Schekenschans, han ganado esta guerra del 35 a mediados del 36 en el territorio de Flandes. Hay que recalcar un poco la jugada de la toma de Schekenschans, que se tomó en una noche y una mañana en un simple asalto sorpresa por la rampa o por donde fuera, con 1300 hombres, llegados simplemente en barcas por la noche, y en una sola noche. Y sin embargo los holandeses tardaron 8 meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta finales de abril, el 29 de abril, que ya cuando estaba cercado el fuerte, cortadas las comunicaciones y se habían acabado los víveres de los 7 meses, con 800 enfermos y 600 sanos, o puede ser 600 enfermos y 800 sanos, abandonan el fuerte, ¿no? Les ha costado 8 meses de muchísimas bajas, de muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero, eh, y, y han perdido muchas posiciones los holandeses, han tenido muchas bajas, también en Lovaina, y sin embargo, pues, y los franceses igual. Dice que ya en Lovaina se quedaban con 17.000 en pie, de los 28.000 iniciales, 17.000 en Lovaina, y luego toman puerto holandés 8.000 o 7.000 solo. O sea, las bajas pueden ser enormes, ¿no? ¿Y cuáles son las bajas monárquicas, no? Pues, como hemos dicho, 200 muertos y heridos y algo más heridos en asedio y retirada de Fipina, ¿no? En Avein, 500 muertos, 600 heridos y 700 prisioneros. En el peor de los casos, 1200 muertos. En Tirlemont, evacúa la guarnición, o al menos rendición con tratado, de 1200 balones. Y luego en Lovaina se le hace una salida por los irlandeses. Se le rechaza un asalto holandés. Una nueva salida de 250 hombres que causa 400 bajas enemigas. 400 muertos. Y también hay que decir las correrías de los croatas, 2000 croatas por el país de Artois que llegan hasta cerca de Amiens y a Boulogne, y la operación de los corsarios de Dunkerque, de los 14 galeones y 6 fragatas, esta flota, que no sé si son los corsarios exactamente, pero seguro que van con ellos, echan a fondo a 3 navíos, posiblemente 600, 800 bajas o 500, tomando 160 de las pesquerías, y volvieron con 721 prisioneros. O sea, la victoria, el balance es favorable a lo monárquico, y por mucho, por miles o algunas decenas de mil de bajas o de muertos.